Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Seguir entendiendo que cuando se habla del reposo, se habla de la vida de Dios. Amén. Dios vive en un estado natural de reposo. Y cuando hablo natural de reposo, no estoy hablando de que el Señor está sentado haciendo nada, ¿va? No, el Señor siempre está trabajando, expandiéndose, velando por su creación, llevando su bendición, ¿verdad?, a todo lugar que Él ha creado. Pero lo interesante es que nuestro Dios vive en un estado de paz, en una situación de tranquilidad, amén, donde Él, el Señor no se inmuta, hermano, por las noticias que hay aquí en la tierra, ¿verdad? Tampoco si usted le grita, le clama, el Señor no se pone nervioso, no pregunta, híjole, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para resolverle a sus problemas? No, viera que no. El Señor tiene una vida extraordinariamente llena de paz, y obviamente todo eso conlleva que tiene sabiduría, y Él siempre va a saber resolver todas las cosas. O sea que nuestro Dios es poderoso, es perfecto, es maravilloso. Amén. Y hacia eso es a donde Dios nos quiere llevar a nosotros, hacia esa vida de bendición, hacia esa vida de santidad, hacia ese estar nosotros, hermano, en la vida de Dios, confiados, amén, confiados en que Él va a responder en todas las cosas que nosotros necesitamos resolver, amén. Pero para que nosotros podamos vivir así, es necesario que nosotros salgamos de las tinieblas, amén. Dice la Biblia que procuremos que nuestra luz no sean tinieblas, o sea que hay a veces como que nuestro enfoque y nuestra luz, hermano, parecería muy tenue, y de ello entonces nosotros actuamos de la manera que no le es agradable al Señor. Entonces, cuando hablábamos nosotros hace algún tiempo atrás, y ahora hace poco que lo retomamos, hablábamos acerca de las tinieblas, entiéndase igual a ignorancia, ¿verdad? Y luz, obviamente, a conocimiento, lo cual lo lleva a uno a entendimiento, y entonces es cuando uno puede caminar bien delante del Señor, agradándole y conociéndole cada día más. Entonces, quiero llevarlo para que podamos conocer un poquito más acerca de esto, que ya lo mencionamos, pero me interesa que lo volvamos a ver, porque hay muchas otras cosas que estaba viendo yo en la palabra, que nosotros debemos de dejar de ignorar, es decir, que venga a nuestra vida el conocimiento de aquello. Y cuando usted va a la Biblia, nos damos cuenta que la palabra nos habla a nosotros de dejemos de ignorar, o que tenemos conocimiento, o el conocimiento que nos hace precisamente echar fuera de nuestra vida la ignorancia. Amén. Y entiendas entonces que si echar fuera la ignorancia se refiere a echar fuera de nosotros las tinieblas. Amén. Y andar en luz, por supuesto, ¿verdad? Entonces quiero hablar con usted de este tema que el Señor ponía en mi corazón, y yo le titulé de esa manera, sin ignorancias, y lo puse en plural, porque creo que no es una cosa la que ignoramos, o debemos de sacar más bien, sino son varias cosas que el Señor nos enseña a nosotros a echar de nuestra vida, y dejar de ser ignorantes y trasladarnos a la luz. Si usted se da cuenta, la misma carátula, ¿verdad?, nos muestra a nosotros, ¿verdad?, las tinieblas que están alrededor, pero mientras más nosotros vamos saliendo de ignorancia, nos vamos acercando más a la luz, y por supuesto eso implicará que nosotros podamos ser arrebatados, ¿verdad? Amén. Entonces,
Teniendo eso en cuenta, yo quiero empezar a platicar con usted de lo que el Señor nos dice que nosotros debemos de dejar de ignorar. Amén. Entonces, acompáñeme por favor y lo vamos a analizar en el nombre de Jesús. Efesios 4:17, y por ahí quiero empezar, a sabiendas de que el tiempo nos ha avanzado, pero mientras mis hermanas se preparan también allá en la cocina. Dice la Biblia, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Oiga eso, se lo vuelvo a repetir. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Diga conmigo, vanidad de su mente. Ok. ¿Qué es vanidad de la mente? ¿O cómo se entiende el término vanidad de la mente? Un pensamiento vacío. Es decir, algo que no tiene peso, algo que no vale la pena, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, algo que uno mismo se propicia, lo humano, ¿verdad? Lo que no es conforme al pensamiento de Dios, porque la Biblia dice que nosotros vamos adquiriendo, hermano, cada vez que nos acercamos al Señor, vamos adquiriendo un más grande peso de gloria, ¿verdad? Entonces quiere decir que todo lo demás no tiene peso, es vacío, amén. Entonces, la vanidad de la mente, los pensamientos que no son de acuerdo al Señor. Y ahorita lo vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Efesios 4:18, que sería el verso siguiente, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, por cuanto estaban en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, dése cuenta, aquí aparece, ¿verdad? Por eso se lo puse en otro colorcito, si es que se aprecia, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ok, entonces, mire, nosotros, hermano, aquí nos damos cuenta que la causa de la ignorancia, ¿verdad? Porque ahí dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Dijimos que la vida de Dios es, ¿qué cosa? El reposo de Dios. Amén. Bueno, o el reposo de Dios es la vida de Dios. Amén. Entonces aquí, si le pudiéramos poner otro término, pudiéramos decir, ajenos del reposo de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, ¿por qué no entraron al reposo de Dios? Claro, por desobediencia y por ¿qué otra cosa? Por no haber creído, ¿va? O haber puesto fe en aquello. Pero, oiga, lo que dice esta parte de las Escrituras, pero ellos no llegan o no se llega al reposo de Dios, no se entra a la vida de Dios porque están ajenos a la vida de Dios. Cualquiera podría estar ajeno a la vida de Dios si, hermano, está en ignorancia. Si en él hay tinieblas. Ahora, la causa de la ignorancia es, una de ellas, andar en la vanidad de su mente. ¿Por qué es andar en la vanidad de su mente? Porque, hermano, si usted tiene, digamos, un frasco lleno, aquí está lleno la taza. Entonces, si yo digo, bueno, yo voy a llenar esta taza, ahorita está llena de té ahí, pero ahora lo que voy a hacer es que la voy a llenar de soda. Entonces, ¿qué tendría que hacer para llenarla de soda? Vaciarla, ¿verdad? Obviamente. Quitar primero el contenido previo al que yo quiero poner. El asunto está en que cualquiera que sea, cualquier persona que sea, hablando de esto, ¿verdad? Estos pues digo que requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces quiere decir que usted y yo también estamos clasificados dentro de la gentilidad, porque eso somos, ¿verdad? Amén.
Y el Señor vino a hablarnos, el Señor vino a abrir el espacio para que el pueblo que no era pueblo se convirtiera en el pueblo de Dios. Pero eso lo vino a sacar de la gentilidad. Amén. Porque el pueblo de Dios en su momento eran los judíos. Amén. Ahorita están en un stand-by. Pero el trato ahora con nosotros, ahora el trato más bien es con nosotros. Pero los demás gentiles, cuando habla de los demás gentiles, está hablando de todos aquellos que tienen su mente llena de vanidades. Amén. En la revista, hay una revista que se llama así, ¿va? Feo el nombre, ¿va? Pero bueno, el asunto es que hay gente que tiene llena su mente de las cosas del mundo, de su yo, de sus grandezas, de sus deseos, y ya sean carnales, no todos los deseos son malos, ¿verdad? Pero si no se tiene al Señor, no se tiene un buen camino para poder llegar, y no se alcanza muchas veces, hay frustraciones, y entonces muchos se terminan quitando la vida y haciendo otras cosas que no deben. Entonces, el asunto es que nosotros vemos que la ignorancia viene a causa de la vanidad de la mente. Es decir, que esté llena la mente de cosas que no son lo que produce en nosotros un peso de gloria, y eso es la vida de Dios, la mente de Dios. Dice la Biblia que en nosotros fue puesta la mente de Dios, la mente de Cristo, ¿verdad? Que es Dios. Entonces quiere decir que nosotros, hermano, lo que tenemos que estar llenando, de lo que tenemos que estar llenando nuestra mente para que deje de estar vacía de Dios, lo que tenemos que hacer es meterle pensamientos de Dios, ¿verdad? Para llenarla de los pensamientos de Dios. Pero es necesario que no solamente le pongamos los pensamientos de Dios, sino que saquemos los pensamientos nuestros o los pensamientos vacíos. ¿Sí me doy a entender o no? Ok, entonces, hermano, porque si no vamos a seguir en ignorancia. Y estando en ignorancia, lo que hace la ignorancia es alejarnos de la vida de Dios, alejarnos del reposo de Dios, alejarnos, hermano, de las bendiciones que nosotros vamos a tener. Por eso le ponía ahí al título. Sin ignorancia nosotros alcanzamos ganancias. Entonces, ¿cuál es la ganancia nuestra? En cuanto a que podamos nosotros sacar los pensamientos vacíos de nuestra mente. El poder ser llenos de los pensamientos de Dios. Y como consecuencia de llenar la mente con los pensamientos de Dios, entonces vamos a ser agradables a Dios. Amén. Y por consiguiente, entonces vamos a vivir la vida de Dios. Porque así es como dice ahí. Ahora, otra cosa es la dureza del corazón. Esta parte de la dureza del corazón, usted se recordará que se acercaron al Señor Jesús aquellos hombres, ¿verdad? Fariseos, y le dijeron, o del pueblo en Israel, le dijeron al Señor, Señor, ¿nos es lícito dar carta de divorcio a nuestras esposas por cualquier motivo? Fíjese que así dijeron, ¿verdad? Por cualquier motivo. Entonces viene el Señor y les dice a ellos, no les dijo, la carta de divorcio la dio Moisés a causa de la dureza de vuestro corazón. Pero en el principio, les dijo el Señor de una vez, no era así. Entonces quiere decir que la manera en que Dios había establecido el matrimonio era para nunca divorciarse. Amén. Ahora, obviamente, y nada más voy a tocar un poquitito. Es obvio que dentro de los matrimonios hay situaciones, hay fricciones, ¿verdad? Hay situaciones que de repente no estamos de acuerdo y que tenemos que ver la manera de poder llegar a estar de acuerdo. Amén. Porque un matrimonio así en el que usted diga, ay, eso estaba pensando yo, ¿verdad? Toda su vida, eso no es cierto, hombre. ¿Verdad? ¿O sí? Cabal, que fíjate, mi amor, que tal cosa, eso estaba pensando yo. Fíjate, mi amor, la otra persona, fíjate, mi amor, que ahora yo estaba pensando, eso estaba pensando yo. Eso no existe, ¿verdad? De repente pasa, pero perdóneme,
No hay una sintonía de esa naturaleza. A causa también de nuestra naturaleza caída. Pero en el principio sí sucedía. Por cuanto estaban aferrados a la vida de Dios. Estando dentro del huerto, sí pensaban igual. Cuando ya empezaron a escuchar otros pensamientos vanos, fue cuando se desconectaron. Y fue que fue que se alejaron de la vida de Dios. Amén. Ok, entonces, por la dureza del corazón les dijo el Señor que estaban así. Entonces la ignorancia también puede venir o puede mantenerse o sustentarse por la dureza del corazón de la gente. Entonces, si algo es importante es entender que cuando la Biblia dice, y tal vez si alguien me lo puede buscar, dice la palabra del Señor que todavía hay un reposo que es el hoy, ¿verdad? Del Espíritu, y dice que cuando oigamos su voz, que entreguemos nuestro corazón y no lo endurezcamos. ¿Verdad? ¿Se recuerda? Tal vez si lo buscamos, por favor. Dice, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando el Señor nos hable, no endurezcamos nuestro corazón. Porque el endurecimiento del corazón, hermano, nos mantiene a nosotros en ignorancia. Es decir, nos mantiene a nosotros en tinieblas. Y por consiguiente, no podemos caminar a la manera de Dios. No podemos ser agradables para el Señor. Amén. Ok. Yo sé que usted ya me está viendo tal vez con cara de hamburguesa, pero ya nos vamos. Espérenme un ratitito. Solo quiero explicarle algunas cosas. No voy a ver todo porque hay muchas cosas, pero vamos a ver algunas que son importantes. ¿Alguien lo encontró? ¿No? Bueno, en lo que los hermanos lo encuentran, quiero dejarle eso. Entonces, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, obviamente, vivir en la ignorancia trae como consecuencia perder la sensibilidad a las cosas de Dios. No estoy hablando de la gente impía, estoy hablando, o la gente pecadora más bien, sino que estoy hablando de cristianos que están perdiendo muchas veces su sensibilidad, es decir, a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, a causa de vivir en su ignorancia. A causa de que se está endureciendo su corazón y a causa de que están metiéndole pensamientos vanos, pensamientos vacíos continuamente a su mente. Y entonces empieza, de repente, al principio, cuando le empezó a meter los pensamientos de Dios, estaba ahí continuamente, buscaba del Señor, buscaba estar, veía la manera de estar cerca, de ir a los cultos, de estar con los hermanos, de leer la palabra, de buscar la oración, etcétera, el ayuno y toda la búsqueda del Espíritu de Dios, hermano. Pero si empezamos a meter pensamientos vanos, vacíos, empezamos a dedicar a ver solamente las cosas de esta tierra, así como el hijo pródigo. ¿Lo tiene, hermano? ¿Lo tiene? Sí, hermano, yo tengo Hebreos 3:15. A ver qué dice. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Uh-huh. Ok, entonces, entre tanto que se dice, ¿qué cosa? Si oyeres hoy su voz. Si oyereis hoy su voz. Entonces, no endurezcamos el corazón. Si el Señor te está hablando hoy, hermano, es para que no endurezcamos el corazón. Es que a veces decimos, la pastor otra vez con lo mismo, usted quiere que dejemos las cosas del mundo. Pues es que no soy yo el que las quiere que las deje, la palabra es la que quiere que lo dejemos. Y que nosotros nos volvamos espirituales. Yo se lo he dicho, se lo he insistido, hermano, es necesario que nosotros nos volvamos espirituales. Amén. Porque Dios es espíritu y lo que quiere es compartir con gente espiritual. Así de sencillo. Que hable lo mismo que Él habla. Ahí sí, mire, porque ahí sí va a haber conexión nuevamente. Entonces, es necesario que nosotros nos volvamos espirituales. Es necesario que nosotros busquemos las cosas espirituales. ¿Qué es volverse espiritual? Amar las cosas espirituales. Eso es volverse espiritual. ¿Pero qué es ser carnal? Ese es mi carnal. No. Carnal es
Una persona que busca solo las cosas que alimentan su carne, que alimentan el estar aquí en esta tierra, el ver solamente las cosas de aquí. Se lo voy a poner con el ejemplo del hijo pródigo. Mientras que estuvo en la casa del padre, todo iba a calidad. Mientras que tenía la conexión en la casa del padre, tenía pensamientos de como el padre, ahí estaba, ahí trabajaba, y todo, ahí estaba muy bien él. Pero una vez que él agarró sus cosas y se fue, hermano, a perder en la vanidad del mundo, entonces perdió su cordura espiritual. Porque la Biblia dice que volvió en sí. ¿Volvió en sí a qué? ¿A qué volvió en sí? ¿Ah? Al estado, al pensamiento de la casa del Padre. ¿No fue lo que pasó? Porque dice, y volviendo en sí, alzó sus ojos, y entonces, mire, alzó sus ojos, entonces ¿cómo estaba? Viendo para abajo. Si dice que estaba deseando las algarrobas de los marranos, ¿verdad? Entonces, hermano, él quería las cosas de aquí, quería saciar su hambre física nada más. Pero el hambre que más lo agobiaba era el hambre interna, el hambre de su alma. Entonces, cuando él vuelve en sí, en sus pensamientos, hermano, entonces alza sus ojos y dice él mismo, no, yo me voy a levantar de aquí, me voy a ir ¿a dónde? A la casa de mi mejor amigo, voy a ir a buscarlo, que me haga un paro, ¿verdad que no? Él dijo, me voy a ir a la casa del Padre. Voy a volver a la casa del Padre. Entonces empezó otra vez a recordar, empezó a tener los pensamientos espirituales que necesitaba, y entonces lo primero que hizo fue, he pecado. Porque uno de los pensamientos espirituales que nosotros debemos de tener en cuenta es que somos pecadores, ¿verdad que sí? Y que eso es lo que nos tiene que llevar a buscar las cosas de Dios a nosotros. O usted está aquí para hacerle el favor al pastor, o porque le caen bien los hermanos. Bueno, de hecho, que deberían de caerle bien los hermanos, ¿verdad? Pero, o le está haciendo un favor usted a Dios porque lo busca. No, definitivamente que no, ¿verdad? O para que se mire más llena la iglesia. Tampoco. Si nosotros, hermano, tenemos una necesidad extraordinaria de Dios. Dios sigue siendo Dios desde el principio. Amén. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Eso sí, como dijo el oro, ¿va? No somos nada. Entonces, o el borracho. Entonces nosotros, hermano, necesitamos tener los pensamientos de la casa del Padre. Cuando ese muchacho se dijo, yo soy pecador, definitivamente yo soy pecador. Yo lo que tengo que buscar es regresar a la casa del Padre. Entonces, él viene y se conecta otra vez a la casa del Padre, a los pensamientos. Salió de su ignorancia, salió de sus tinieblas, y entonces empezó a ver otra vez, a visualizar la casa del Padre, que iba rumbo a la casa del Padre. Entonces, ¿qué pasó? Se tuvo que parar y empezó a caminar hacia la casa del Padre. Y conforme iba pasando, hermano, conforme iba caminando, él decía, yo le voy a decir a mi padre que no soy digno, que me llame su hijo. Yo quiero ser uno de sus jornaleros solamente. Yo quiero ser un servidor de él. Y ahí es donde empieza otra vez nuestra evolución, porque usted sabe, ¿verdad? Que parte de nuestra evolución es pasar por el servicio, ¿verdad? Pasar por ser servidores, ser parte de los jornaleros del Padre. Pero cuando uno llega a la casa del Padre, ya llega hecho un hijo en su pensamiento, porque hijo jamás dejó de ser, ¿verdad? Hijo jamás dejó de ser. Cuando llegó, el Padre lo abrazó, lo besa, porque el perdón ya se lo otorgó durante el camino. Estando en el camino correcto, el perdón ya es obvio, porque el camino es Cristo. Y Él ya nos perdonó. Entonces, cuando llega a la casa del Padre, solo lo sella con un beso y le dice, mi hijo era muerto, pero como ya regresó otra vez el pensamiento de la casa del Padre, los pensamientos espirituales, ahora ya no está ajeno a la vida de Dios. Salió de su ignorancia, salió de su vanidad, salió de sus pensamientos vacíos y regresó otra vez a lo que tiene un peso de gloria, y por eso es que ahí Él recibe nuevamente
Santa Cena. Recibe Santa Cena porque hubo vino y porque hubo cordero. Amén. Bueno, sigamos. Entonces, si el Señor te habla, ¿qué tienes que hacer? No endurecer tu corazón. No endurecer tu corazón. Si Dios te está hablando, mire cómo me cae de mal usted, pastor, cada vez que nos habla, hombre. Pero qué bueno que le caigo mal si Dios le está hablando. Si Dios le está hablando, qué bueno que le caiga mal. Porque entonces eso lo va a volver o lo va a llevar a ser espiritual, a ser espiritual, a ser espiritual, a ser espiritual. Amén. Y entonces lo importante no es cuán mal yo le caiga, lo importante es cuánto todos podamos estar en la casa del Padre, siendo recibidos y diciendo, entren, vengan buenos siervos, en lo poco fueron fieles, sobre mucho los voy a poner, entren al gozo de su Señor, entrando al reposo de Dios, por cuanto estamos caminando en el camino que es Cristo, en el reposo de Cristo y en el Espíritu. Amén. Ok. Entonces, sigamos. Yo quiero que veamos algunas otras características. Me quedan unos minutos nada más y quiero dárselas a conocer. Entonces, mire esto. No quite el dedo del renglón de saber lo que le decía, que es importante que nosotros no tengamos duro el corazón para no vivir en esa ignorancia. Amén. Ok. Y que tampoco tengamos pensamientos o estemos alimentando de pensamientos vanos nuestra mente. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Entonces, dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿qué no debemos de ignorar? Que nos va a llevar a nosotros a una ganancia. ¿Qué no debemos de ignorar, según este verso? El misterio. El misterio es este, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte. ¿Por qué en parte? Porque la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque tuvieron dureza en parte. Amén. No todos, porque habían quienes le seguían, pero hubo otros que sí, los cuales lo llevaron a la cruz, que era necesario, para que nosotros, la gentilidad, pudiéramos entrar. Por eso lo dice ahí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Después de eso van a dejar de estar duros en su corazón. Pero ya les ha de haber ido como en feria, ¿va? Ok, mire, la Arcas Fernández dice, en todo esto, hermanos, se esconde un misterio, y quiero que lo sepáis, para que no presumáis de suficiencia. Entonces, aquí es donde quiero que ponerle el énfasis. Mire, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la ganancia de no ignorar el misterio de que Israel fue endurecido en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles? Que nosotros, hermano, no seamos arrogantes o autosuficientes en cuanto a nosotros mismos. Esa es la ganancia que nosotros tenemos. El no ignorar que ellos fueron endurecidos en parte y que eso nos dio a nosotros la oportunidad de entrar. Entonces, pero si nosotros pensamos que es por nosotros, mire hermano, yo porque como busco al Señor, por eso es que el Señor se mueve en medio de nosotros. Estamos mal. Porque fue, hermano, por el endurecimiento que Dios permitió en Israel que nosotros pudiéramos ser salvos. Porque ni los dones del Espíritu, ni los frutos de Dios, ni nada se podría mover en nosotros si el Señor no hubiera permitido el endurecimiento del corazón de ellos en parte. Nosotros no éramos pueblo, nosotros no teníamos a Dios, nosotros no teníamos las promesas, nosotros no teníamos absolutamente nada. Así de fácil. Entonces no debemos de pensar que por nosotros es que vino eso, ¿no? Fue por la misericordia de Dios. Y fue porque el Señor permitió el endurecimiento de ellos, en parte. Amén. Ok, entonces dice, para que no presumáis de suficiencia.
La ceguera de una parte de Israel no es definitiva, dice, durará hasta que el conjunto de las naciones se convierta. Ok, es decir, que bajo ningún punto de vista nosotros debemos pensar que fue por nuestras fuerzas que llegamos a Él. Y mucho menos que podemos sostenernos por lo bueno, entre comillas, que pareciéramos ser. Mire, hay gente que dice, pero si yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. Y entonces, por eso es que me tengo ganado el cielo. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Quién le dijo que el cielo se gana por ser buena gente? ¿Dónde está escrito? Eso no es así. El cielo, de la única manera en que nosotros podemos entrar es a través de Cristo Jesús. No hay otro camino. Amén. Por bueno que usted sea, o por bueno que usted considere que es, porque bueno solo es Dios. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos entender que no es por nuestro buen comportamiento, aunque tenemos que tenerlo. Yo no digo que no, ¿verdad? No es porque por nuestra fuerza de voluntad, yo dejé de beber, yo dejé de drogarme, yo dejé de esto, porque tengo fuerza de voluntad, dentro de poco se le acaba. Sí, porque vuelve a caer otra vez si usted no está aferrado al Señor. Entonces, nosotros no debemos de ser arrogantes en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a lo que Dios ha permitido. Que nosotros podamos, hermano amado, entender que es por la misericordia de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros no lo ignoremos. Que por cuanto Él puso en ellos dureza en su corazón en parte, o ceguera en parte, para que no le reconocieran, es que nosotros pudimos alcanzar las promesas para poder ser salvos. Amén. Entonces, recordemos que la ignorancia es el efecto de la vanidad mental, la dureza del corazón, así que tenemos que tener cuidado. Amén. Para no pensar que nosotros somos algo. Amén. Nosotros somos algo si tenemos al Señor en nuestro corazón. Si tenemos los pensamientos de Dios en nuestra vida. Pero si no, no. Porque alejados de Dios, nada somos, dice la Biblia, y nada podemos hacer. Amén. Ok, miremos este otro pasaje. Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Se lo vuelvo a leer. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pero tengo que leerle Romanos 10, 1 y 2 para que entendamos un poco más. Dice Romanos 10, 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Fíjese, el escritor de Romanos, que es el apóstol Pablo, dice, mi oración y el anhelo de mi corazón por Israel es para su salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Es decir, los israelitas tienen celo de Dios. Pero oiga esto, pero no conforme a ciencia. Es decir, no conforme a lo establecido por Dios. Porque ¿acaso no dice el apóstol Pablo que él era celoso en cuanto a la ley? ¿Verdad que sí? Como fariseo de fariseos, como hebreo en cuanto a la ley, él era celoso de la ley. Por eso era que perseguía a los cristianos y los mataba, pensando él que ese era su celo, que era un celo santo, pero no lo era. Entonces él viene y dice, en cuanto a ciencia, en cuanto a la verdadera ciencia, que es la que viene de Cristo, definitivamente, ellos tienen celo, pero no la han conocido. Entonces es cuando habla y dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces aquí es lo que yo quiero que usted vea. Que nosotros no ignoramos, hermano, no ignoramos la sujeción a la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo.
Entonces, si nosotros nos sometemos a Cristo, a la justicia de Dios, que es el fin de la ley, porque aquí dice, mire, porque el fin de la ley es Cristo. Es decir, el Señor Jesús, a la ley que estaba puesta o a la ley que estaba propuesta desde Moisés, el Señor le dio fin, le dio una finalidad, le dio un finiquito y puso la ley del Espíritu. No es que la quitó, sino que la amplió mucho más. Amén. Entonces, ¿pero qué necesitamos nosotros? Necesitamos estar sujetos a la justicia de Dios. Si nosotros nos sujetamos a la justicia de Dios, entonces dice que Cristo para nosotros es justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo Dios nos va a hacer justicia a nosotros? ¿Cuándo nos va a hacer justicia Dios a nosotros? ¿Ah? Cuando nosotros estemos sujetos a la justicia que es Cristo. Entonces, le quiero decir esto, o poner un ejemplo. Muchas veces, o en algunas oportunidades, quizá alguien haya pensado decir, Señor, haz justicia con mis enemigos. Pero ¿sabe una cosa? No es el tiempo de Dios para hacer las cosas. Por eso es que a veces nosotros, hermano, hoy, por ejemplo, Catherine decía, yo pasé 5 años pidiéndole al Señor lo que hoy tengo. Sí, y en algunas oportunidades tal vez desmayó, porque uno no se sujeta a la justicia de Dios. Porque ¿cuál era la justicia de Dios? Que se esperara, que confiara en Él, que iba a llegar el momento en el que Elías pudiera estar aquí. Señor, pero es que mira, si yo oro, yo ayuno, ahí estoy, yo canto, yo brinco, yo danzo, yo masco chicle, todo, Señor, lo hago. Y mi esposo no hay modo. Pero cuando la justicia de Dios llega, se extiende su misericordia, porque la misericordia es mayor que la vida, dice la palabra, ¿verdad? Que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Entonces, Señor, ¿sabes qué? Haz mejor tú tu misericordia sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, ya confía en mí. Le doy lo que anhelaba en su corazón. Porque creyó que yo soy la justicia. La justicia es también creer el tiempo correcto para que las cosas se den. Amén. Usted y yo pensamos, Señor, pero mira, este es el momento para que tú agarres a esa señora, Señor, que es toda una fiera ahí en la casa y que le des una revolcada y que venga a tus pies. Esa es mi esposa. No, y usted, entonces el Señor le dice, no es así. Primero lo que tienes que aprender es sujetarte a la justicia de Dios, y la justicia de Dios tiene por sobre todas las cosas misericordia. No es una cuestión de que revuélcala, ¿va? Para que llegue a tus pies. No, es Señor de misericordia. Entonces ahí entendemos la sujeción a la justicia de Dios. Y va a llegar a nuestras vidas lo que nosotros anhelamos. Así que no quiero, hermanos, que ignoréis esto. Amén. Que es la justicia de Dios. ¿Se recuerda usted que, por eso, hermano, cuando el Señor se apareció al pueblo, a Israel, hermano, ellos pensaron que en ese momento Él se iba a levantar como un caudillo e iban a derrocar a los romanos. Y entonces la nación de Israel se iba a hacer grande. Por eso es de que lo andaban buscando a Él, para que les hiciera pan, ¿verdad? Para que los alimentara. Y Él se los dijo, ustedes solo me buscan a mí, para que yo les dé de comer. Fíjese que dentro de sus discípulos, hermano, dentro de los apóstoles, se agarraban para ver quién iba a ocupar qué puesto. Así dice la Biblia, que ellos iban ahí como peleándose, y el Señor, conociendo sus corazones, hermano, les dijo, el más grande entre vosotros es el que sirve a todos. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? ¿O cuál era la justicia? Servir. Señor, ¿cuándo me vas a poner a mí, Señor, de jefe de diáconos para que todos me traigan las sillas y yo les diga qué tienen que hacer? El día que sirvas, ese día, la justicia de Dios te va a premiar. Amén.
Entonces nosotros necesitamos la justicia, estar sujetos a la justicia de Dios. ¿Cómo actúa la justicia de Dios? Con misericordia. Así que no quiero, entonces, hermanos, que ignoremos la justicia de Dios. La justicia de Dios lleva misericordia. Amén. Antepuesta. Y no sé cuánto tiempo llevo, pero yo creo que ya voy a ir terminando. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Quiero leerle el verso 30 y 31. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿por qué le leí esto? Porque entonces, hermano, cuando les dice el Señor, erráis, es decir, cometen un error. ¿Cuál era el error que estaban cometiendo? Usted puede leer el contexto y se va a dar cuenta que llegaron con él y le dijeron: bueno, Señor, una muchacha que se casó con 7 hermanos, porque ellos tenían una ley de levirato, y entonces, ¿de quién de todos? Se casó con los 7. ¿De quién de todas va a ser mujer en el tiempo de la resurrección? ¿Por qué le dijeron eso a ellos? Porque usted empieza leyendo que aquellos que le preguntaron no creían en la resurrección. No creían en la resurrección. Entonces, por eso estaban tratando de indagar si el Señor creía que había o no resurrección, para tentarlo. Amén. Entonces el Señor viene y les responde. ¿Qué manera de responderles, hermano? ¿Sabe qué les dijo? Ustedes lo que son una bola de ignorantes. Ustedes viven en tinieblas. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor ahí. Y erran, es decir, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces ni conocían las Escrituras, a pesar de que eran supuestamente estudiosos de las mismas, y mucho menos conocían el poder de Dios, que de las mismas se desprendía. Entonces el Señor les responde muy claramente y les dice, se lo vuelvo a leer aquí, mire, porque en la resurrección, ahí les dio la respuesta. ¿Qué les quiso decir? Sí hay resurrección. Y al decirles sí hay resurrección es, ustedes deberían de creer en mí porque ustedes van a ver en mí la resurrección. Porque en las Escrituras hablaban de resurrección, pero ellos no sabían cómo. Y es que tenía que pasar en él la resurrección. Amén. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, a partir de la resurrección ya no iba a haber casamiento de esa naturaleza, de la naturaleza humana. Amén. Pero respecto a la resurrección de los muertos, se los vuelve a decir otra vez. O sea, sí hay resurrección, 2 veces se los digo. Sí hay resurrección. Bola de ignorantes. A ellos, pues, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham? Porque ellos creían en Abraham. Es que, mire, hermano, era contradictorio la manera. Bueno, es que obviamente se está en tinieblas y se está en confusión. Era contradictorio que ellos mismos decían, es que nuestro padre es Abraham. ¿Cómo decían de Abraham si ellos decían que no había resurrección? ¿Cómo decían que era su padre si Abraham entonces estaba muerto? Y es por eso que el Señor les dice, ustedes deben de salir de esta ignorancia. Dios dice que Él es Dios de Abraham, Él es Dios de Isaac y Él es Dios de Jacob. Y entonces les dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Entonces nosotros, hermano, ¿cómo vamos a encontrar, cómo nos vamos a encontrar en no errar a las Escrituras y en no errar en el poder de Dios? Entendiendo, por favor, mire, y al decir no errar en las Escrituras y en el poder de Dios es que la Biblia, óigame bien, la Biblia, diga conmigo la Biblia, es la palabra de Dios. Es viva, es eficaz y es el único libro que es formativo y transformador. Los demás no.
Y no es una religión, sino es una relación con Dios. Entonces, ¿qué han tratado de hacer? Desvirtuar la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. No toda la palabra de Dios, porque el Señor sigue hablando. Pero está contenido el poder de Dios en las Escrituras para todos los hombres. Para que podamos llegar a la resurrección. Que ninguno, ni Mahoma, ni Buda, ni nadie ha podido dar, es con certeza y decir que todo en el que cree en ellos va a tener resurrección. Solo Cristo. Solo Jesucristo pudo decir, el que en mí está, va a resucitar, tiene vida eterna. Amén. Entonces, hermano, de lo que debe salir la gente es de la ignorancia de que la Biblia, hermano, porque la Biblia la comparan con cualquier librucho por ahí escrito. Perdóneme, pero no es así. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es verdaderamente santa, porque el que la inspiró se llama el Espíritu Santo de Dios. No tiene contradicciones, se complementa. Lo que pasa es de que como la leen, como leer cualquier otro libro, entonces piensan que hay contradicciones. Pero no me voy a meter en ese lío. El asunto es que nosotros, estos que estaban aquí, que leían las Escrituras, no se habían dado cuenta porque vivían en sus tinieblas. Pero usted y yo debemos de entender algo. Usted y yo tenemos que tener la seguridad de que aún si muriésemos, vamos a resucitar. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. O mejor usted hágasela al que tiene al lado suyo. Pregúntele, ¿lees la Biblia? Pregúntele si lee la Biblia. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Que sí? Qué bueno, ¿sabe por qué? Porque si la lee es porque está seguro de que tiene poder esa palabra. Si la lee es porque tiene seguridad de que está viva. Si la lee es porque sabe que va a resucitar y que todo lo que ahí está escrito se va a cumplir. Y que se ha cumplido hasta el día de hoy, al pie de la letra. Amén. Entonces es necesario que nosotros leamos la Biblia. Díganle al que tenga al lado suyo. Mira, si la lees, qué bueno, pero seguíla leyendo. Y cree. Porque ella nos va a sacar de esa ignorancia. Para no errarle. El poder de Dios lo vamos a ver si nosotros leemos la palabra. Amén. Y si lo practicamos. Ok. Ya estoy prácticamente en amarillo. Así que voy a ir concluyendo con esto. Solo quiero leerle, déjeme ver. Le puse aquí, hay dos cosas que no debemos de ignorar. En cuanto a la resurrección, es que sí hay. Porque aquellos que le preguntaron no creían en la misma, pero él se los dejó saber. Y en cuanto al poder de Dios, es que Dios está vivo, es real, por cuanto no es Dios de muertos, por cuanto no está muerto. El conocer esto nos da la ganancia de no errar ante el razonamiento espiritual. ¿Cómo vamos a poder razonar espiritualmente? Solamente por la palabra, porque la palabra es espiritual. Es inspirada por el Espíritu. Amén. Entonces voy a ver si voy a concluir mejor aquí con este último. Vamos a dejar algunos para otro día. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, que es Jesucristo. Entonces quiero concluir con esto diciéndole, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? La suya y la mía. Mientras que nosotros vivíamos en tinieblas, estábamos ignorando. Pero hoy ya no somos ignorantes. Hoy nosotros ya conocemos. Hoy nosotros tenemos la Escritura para que podamos ver su luz.
Amén. Pero si usted estaba, y por eso es que el Señor nos perdonó, pero si usted todavía tiene algunas partes que ignora, algunas cosas, algunas partes de tiniebla en su vida, hoy es el día que el Señor quiere que venga y que se arrepienta y que le diga, Señor, perdóname, yo vivo todavía o tengo algunas partes en mi vida por las que desconozco, Señor, el poder de Dios que puede transformar mi vida, mi corazón y todo mi ser, y que puede darme otra categoría de vida, que es la vida espiritual. Le ruego, por favor, se ponga de pie un momento y vamos a ir concluyendo. Mi deseo es, con todo mi corazón, que hoy nosotros podamos salir, echar fuera de nuestras vidas toda ignorancia, hermano, toda tiniebla, y que podamos vivir en la luz, bajo la luz del Espíritu, bajo la luz de la palabra. Porque en ello vamos a alcanzar nosotros, hermano, toda ganancia, toda riqueza espiritual, que va a traer consigo a nuestras vidas la transformación de nuestras almas, la transformación de nuestras mentes, la transformación de nuestro cuerpo, y el que nosotros podamos estar firmes en cuanto a que el Señor nos va a llevar. Cristo viene pronto y nosotros nos vamos a ir con Él. Cristo viene pronto y nosotros nos vamos a ir con Él. ¿Por qué? Porque Él ya pasó por alto esos tiempos de ignorancia. Pero si aún existieran, si aún hubiese alguna duda en cuanto a que si la Biblia es la palabra del Señor, si usted tiene alguna duda en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a las cosas espirituales, yo quiero decirle, hoy es el momento para poder venir delante del Señor y arrepentirnos. Arrepentirnos significa que nosotros depongamos, es decir, que tiremos a la basura los pensamientos vanos que podamos tener de incredulidad y que podamos empezar a entender por la palabra la verdad, que es Cristo mismo, que es el Espíritu de Dios, que son las Escrituras. Y así nuestro corazón ya no va a estar más endurecido y vamos a salir de cualquier ignorancia, de cualquier tiniebla en la que nosotros pudiésemos haber estado caminando. Hoy está abierta la invitación para que usted pueda venir delante del Señor y decirle, Señor, yo vengo arrepentido. Yo vengo, Señor, a poner delante de ti. He dudado, Señor, en algunos momentos de tu poder, de lo que tú vas a hacer. Tal vez esperando a que el Señor obre sobre la vida de su familia, de sus hijos, de su esposa, de su esposo. Pero hoy puede usted venir a decirle, Señor, yo me arrepiento, Señor, en mis pensamientos. Yo quiero tener la seguridad tuya. Yo quiero saber, ya no ignoro ahora, Señor, que tú eres la justicia de Dios. Sé que todo va a ser en su tiempo, a su hora, porque tu palabra así mismo lo declara. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo lo hizo hermoso el Señor en su tiempo. Así dice Eclesiastés. Y como es la palabra del Señor, Él va a hacerlo hermoso. Él va a salvar a tu familia. Él va a salvar a tu esposo, a tu esposa. Él lo va a cambiar, la va a cambiar. El Señor va a rescatar a tus hijos. El Señor va a llevarte a otro nivel espiritual. El Señor te va a sacar incluso de las deudas que tú tienes. Pero créele al Señor en esta hora. Ven y arrepiéntete si has estado en esa ignorancia. Ven y arrepiéntete si en algún momento el enemigo ha querido poner de sus tinieblas, no creyendo en la palabra del Señor, no creyendo a la justicia de Dios, no creyendo a lo que Dios tiene para ti. Si hay alguien en esta mañana que definitivamente está en una total ignorancia de las cosas de Dios, creyéndose bueno, pensando que está bien como está, yo quiero decirle, con todo respeto, mientras que usted no tenga a Cristo Jesús en su corazón, mientras que usted siga teniendo una religión y no una relación,
está en tinieblas. Y definitivamente no es agradable al Padre. Y no lo pueden recibir en la morada celestial. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el peor de los pecados es haber rechazado la luz que se llama Cristo y haber amado más las tinieblas, los razonamientos vanos, el pensar yo soy bueno porque no le hago mal a nadie, el pensar que usted tiene ganado el cielo por sus buenas conductas o porque usted tal vez es una persona muy altruista, es decir, que ayuda a cuantas personas pueden y no que no lo haga. Usted necesita a Cristo Jesús en su corazón para ser salvo, porque Él es la luz. Y dice la Biblia que la luz es la vida de los hombres. Así que también está abierta la invitación para que si usted quiere salir de su religión y quiere entrar a la relación con Cristo, este es el momento para que usted venga delante del Señor, le abra su corazón y le diga, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Así estaba el apóstol Pablo, hasta que vino una luz y en su camino lo botó para que se diera cuenta que estaba mal, que no iba bien. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él lo reconoció como su Señor. No importaba cuánto hubiese él sabido de las Escrituras, porque sabía. No importaba sus títulos, porque los tenía. Pero él dijo que todo eso, él lo dejaba, era como estiércol, como basura, por el conocimiento de Cristo Jesús, por el conocimiento de la luz. ¿Es usted alguien que ayuda a los demás? Lo felicito. Y qué bueno, no deje de hacerlo. Pero si realmente quiere ayudarse a usted mismo para poder alcanzar el cielo, el día que usted no esté aquí, porque como nadie tenemos nuestra vida comprada, no le puedo asegurar nada. Pero sí le puedo decir algo. Vamos a tener segura la entrada delante del Padre si abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús. Probablemente sea un poco duro lo que le estoy diciendo, pero prefiero decirle la verdad y no decirle que con sus buenas obras o su intención de buenas obras usted ya tiene ganado algo para con Dios, porque no es cierto. La Biblia no lo dice así. El único camino a Dios, al Padre, a volver al cielo, se llama Jesucristo. Y es necesario que nosotros abramos nuestro corazón. Así que si usted ha estado en tinieblas, venga, abra su corazón a Cristo y dígale, Señor, yo me reconozco pecador. Sé que peco, pero sé que tú me puedes ayudar. Necesito tu gobierno sobre mi vida. La invitación está abierta para que usted salga de su religión y entre a la relación con Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor amado, yo vengo clamando delante de tu presencia, porque no solamente los que están aquí, Señor, son los que tienen parte de tinieblas en su vida. Creo que el primero soy yo, que tiene muchas cosas, Señor, que desconoce, que ignora, pero que mientras más nos acercamos a tu luz, mayor luz vemos nosotros. Mientras más nos acercamos a tu palabra, Señor, más es nuestro deseo de amarla. Mientras más nos acercamos a ti, Señor, más nos damos cuenta que te necesitamos. Y en esta hora, Señor, yo te vengo rogando, pidiendo con todo mi corazón que tengas misericordia de nosotros, Señor, por favor. Que actúes con tu amor, Señor, que actúes para con nosotros con esa misericordia que solo tú tienes. Padre, y que nosotros hoy podamos, Señor, sujetarnos a Cristo, sujetarnos hoy nosotros a la justicia de Dios el Padre, que es tu Hijo Jesús, a fin de que podamos nosotros, Señor, en tu amor, Señor, ser corregidos, ser limpios, Señor, y que toda ignorancia, Señor, sea sacada de nuestra mente, echada de nuestra mente y de todo nuestro ser,
Porque si algo anhelamos, Señor, es tener un corazón, Señor, de carne, un corazón sensible, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Todo pecado, Señor, que ha entenebrecido nuestras vidas, te rogamos, Señor, por favor, que lo saques, que lo limpies de nosotros. Y nosotros queremos alejarnos, Señor, del pecado. Queremos cada día buscar, Señor, agradarte a ti en el nombre de Jesús. Y buscar, Señor, llegar a ti, Señor, cada vez más en la búsqueda de tu palabra,